Estimados estudiantes, reciban todos ustedes un cordial saludo. En esta sesión vamos a desarrollar el tema titulado El hombre, un ser en búsqueda. Antes de pasar a ver sobre la existencia o la posibilidad de la existencia de Dios, antes de entender las vías por las cuales cómo se puede llegar a la existencia de Dios, vamos a escudriñar un poco lo que es el hombre. Vamos a denotar que el hombre es un ser capaz de Dios. El hombre es un ser inquieto. Y esto es lo que vamos a encontrar en su propia naturaleza. El hombre, por lo tanto, tiene una constitución ontológica que le hace, pues, capaz de Dios. Desde la antigüedad, el hombre se ha definido como un buscador de la verdad, un incesante ser en búsqueda. Ya lo decía el gran filósofo griego Aristóteles, que todos desean conocer. En nuestros días, la búsqueda de la verdad y del sentido es una constante existencial. Hay preguntas fundamentales que el hombre de todos los tiempos se ha planteado, como por ejemplo, ¿vale la pena vivir? ¿Tiene sentido la vida? Hoy en día, para un gran número de personas, parece que vivir no tiene ningún valor. Incluso llegan al extremo del suicidio, y muchas veces colectivo. ¿Qué es la felicidad? ¿Solo tener cosas? ¿Solo alcanzar cosas? ¿Logros? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué el inocente es quien aparentemente sufre más que el culpable? ¿Por qué los niños sufren, mueren? ¿Hay vida después de la muerte? La pregunta por el sentido es constante en la historia y está presente en todos los hombres. Tienen las mismas características de nuestra naturaleza humana porque en ella radica, inmutable y universal. Pero es también una pregunta personal, del individuo concreto, que nace de su experiencia existencial particular e irrepetible. Esto revela que en el hombre hay un deseo constante de búsqueda. Su corazón, como decía el gran San Agustín, es un corazón inquieto, nunca tranquilo, nunca satisfecho. Siempre anda necesitado, en búsqueda continua. Incluso si ha alcanzado todo lo que se puede alcanzar en la vida, siempre es poco. Primero necesita el dinero, la seguridad del puesto de trabajo, el poder, la diversión. Alcanzado todo eso se da cuenta de que no ha apagado la inquietud fundamental, porque, seamos sinceros, son cosas y pasan. Entonces se dirige a las personas, teje amistades, crea una familia, hace un voluntariado, una obra social y ayuda a los demás, pero aunque los resultados son muchos, seamos sinceros otra vez, también las personas pasan, las amistades terminan, se rompen, nuestros mismos familiares que tanto queremos mueren. El hombre se encuentra de nuevo inquieto e insatisfecho, por eso busca el sentido, quiere felicidad, está siempre en rebeldía, siempre en tensión. Busca sentido porque sabe que tiene sentido en sí mismo y no acepta el sinsentido. El hombre, que es un finito, tiene necesidad de alguien que sea infinito con mayúscula y que sea capaz de satisfacer plenamente sus anhelos profundos. Por eso, San Agustín de Hipona, interpretando una experiencia humana universal, escribe: Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
precisamente porque Agustín vivió en primera persona este itinerario intelectual y espiritual, supo presentarlo en sus obras con tanta cercanía, profundidad y sabiduría, reconociendo en otros dos famosos pasajes de su obra, Las Confesiones, que el hombre es un gran enigma y un gran abismo. Enigma y abismo que solo ilumina y colma Cristo. Esto es importante. Quien está lejos de Dios, también está lejos de sí mismo, alienado de sí mismo, y solo puede encontrarse a sí mismo si se encuentra con Dios. De ese modo, logra llegar a su verdadero yo, su verdadera identidad. Sin embargo, a pesar de lo dicho hasta ahora, existen algunas expresiones de corte materialista que fundamentan este querer dar sentido a la vida, este querer buscar más allá de lo material y fáctico, más allá de la vida y del mundo, como un planteamiento de ser razón. Según esto, la apertura hacia una realidad trascendente significaría la traición de las realidades terrenas y del compromiso por mejorarlas. Por eso el filósofo Ludwig Feuerbach e incluso Karl Marx la llaman alienación. Buscar el sentido más allá de la vida y del mundo, para estos dos filósofos, para estos dos pensadores, es una completa alienación. Para el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, esto es una enfermedad. Una vez más repito, buscar el sentido más allá de la vida y el mundo, para Freud era una enfermedad. Para Albert Camus, piensa que si existe un pecado hacia la vida, seguramente no es tanto el de desesperar como el de esperar otra vida y desnudarse de la implacable grandeza de ésta. Y hoy por hoy, el cientificismo eh, ve, al buscar el sentido más allá de la vida y la muerte, como un límite, como un obstáculo para el desarrollo y el progreso. ¿Debemos contentarnos con estas respuestas a las grandes interrogantes que tiene el hombre? ¿El hombre solo como pretenden los materialistas, un ser material histórico? ¿Un ser que se explica solo por medio de procesos físico-químicos? ¿Somos solo una cuestión de procesos físico-químicos y nada más? Si somos honestos con nuestro modo de ser, no podemos decir que la realidad humana es simplemente una cuestión de procesos físico-químicos. Ningún proceso físico-químico puede explicar nuestro deseo constante de encontrar la verdad, la belleza y el bien. Ningún proceso físico-químico puede explicar mi deseo de contemplar el cielo y las estrellas. Ningún proceso físico-químico puede explicar mi deseo de amar. Aquí, en estas experiencias, está situada la grandeza humana. Entonces, como ningún proceso físico-químico puede explicarme eso, no puede atribuirse a la materia, que solamente actúa por las cuatro fuerzas que se estudian en la física, a saber, la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Y lo que no se puede explicar por medio de estas cuatro fuerzas, no puede explicarse por la actividad de la materia. Por esta razón, tenemos motivos lógicos para afirmar que en el ser humano hay actividades que no pueden atribuirse a la materia, que necesita una fuente distinta de la materia y por lo tanto no debe ser caduca y perecedera como es, como es todo lo que la materia según sus leyes produce. Aquí está la razón filosófica y ni se diga la razón teológica de que en el ser humano existe una realidad no material. Actividades de orden espiritual, porque en el hombre hay pensamiento abstracto, hay conciencia y actividades libre volitivas. Por eso el hombre se interroga sobre el sentido de la vida, porque por su propia naturaleza, de alguna manera la trasciende y la supera. Solo un ser como el hombre, que se supera a sí mismo, puede cuestionarse a sí mismo y dar espacio a la tendencia más radical que él tiene.
la voluntad de sentido que no es más que la tendencia humana a una existencia llena de sentido. Pero ¿por qué el hombre es un ser en búsqueda? ¿Qué le hace ser una criatura inquieta e inconforme? ¿Qué es lo que en profundidad desea? Para responder a estas interrogantes es necesario detenernos en el mismo hombre y comprender su constitución ontológica. Lo que define al hombre como tal no es la naturaleza en cuanto naturaleza, sino la particularidad y singularidad de su naturaleza humana, que es una naturaleza racional y espiritual, lo cual no puede limitarse a la sola dimensión intelectiva o volitiva, sino que abarca toda la persona en la totalidad de su cuerpo y de su alma. Para comprender mejor esto, vamos a explicar lo que debe entenderse por naturaleza humana. Naturaleza, la palabra naturaleza, proviene del latín natura, que se constituye a partir del participio pasado natum del verbo nascere, que significa nacer. Es la traducción del griego physis, que significa hacerse. El gran filósofo griego Aristóteles propone dos significados fundamentales de la palabra physis. El primero se refiere al ser físico material y es ante todo principio de movimiento en las cosas móviles. El segundo se refiere al ser en general e indica la esencia de cualquier ser. Según el primer significado, la naturaleza es el complejo de los seres naturales y designa todo el conjunto del mundo físico, antes e independientemente de la intervención del hombre. A ello nos referimos cuando hablamos de la protección de la naturaleza y de la degradación del ambiente natural. El segundo significado es más técnico e indica la esencia misma de una cosa en cuanto a principio de operaciones. Todo ser tiene una naturaleza que determina su puesto entre los seres y que especifica su modo típico de actuar. Se habla así de naturaleza divina, naturaleza angélica, naturaleza humana, naturaleza canina, naturaleza felina, etc. Por ella se explica por qué un ser actúa de un modo determinado. Pero en el caso del hombre, es un ser que supera su propia naturaleza, ya que no es un ser estático ni cerrado. No posee un ser fijo y dado de una vez para siempre. El hombre es más que su cuerpo y alma. Por ser un ente libre espiritual, él posee una naturaleza cultural. Dicho lo anterior, el ser humano es tal no solo porque es naturaleza racional y por lo tanto espiritual, que abarca la totalidad de la persona humana, cuerpo y alma, sino porque es apertura, o mejor dicho, porque su naturaleza es una naturaleza abierta. La misma estructura de la corporeidad humana denota esto. Esta organización material requiere en sí misma una instancia ultrabiológica. Esta instancia es lo que llamamos la racionalidad o espiritualidad. Sin embargo, la peculiaridad humana no se da solo por esa dimensión espiritual cerrada en sí misma, esto es, por una espiritualidad pura. Lo específico de la naturaleza humana está en el hecho de que incluso desde el punto de vista biológico, el hombre es un ser aparte, porque su dimensión biológica es estructuralmente capaz de conformarse con el espíritu. Además de esto, ciertamente el elemento principal que nos permite distinguir la naturaleza racional de la no racional es la capacidad de autoconocimiento que muy bien señalaba Santo Tomás de Aquino. Por este autoconocimiento, el hombre es capaz de volver sobre sí mismo y sus propios actos. De hecho, la característica principal del hombre en contraposición con el mundo puramente material es la apertura al absoluto. En el hombre, esta apertura se manifiesta en todos los actos de su vida, pero especialmente en los intelectivo-volitivos, es decir, en la autoconciencia y en la autodeterminación. En efecto, la propiedad esencial del espíritu en contraposición con la materia es la libertad, la independencia, la infinitud.
La realidad material se encuentra circunscrita al espacio, temporalidad. El espíritu, en cambio, trasciende el espacio y el tiempo, tiende a superar todo límite, a ir siempre más allá de lo que ya ha conquistado. Así la inteligencia humana no ocupa un espacio ni en el cuerpo ni en el espíritu, ni en el universo, perdón. Trasciende el tiempo con la memoria que recoge el pasado y con la esperanza anticipa el futuro, proyectándose en él. Además, la inteligencia no se queda nunca en su sed de conocer y de indagar, sino que quiere conocer cosas nuevas y además conocer mejor y más profundamente lo que ya ha adquirido, hasta tal punto que podría encontrar su satisfacción solo si podría encontrar la verdad absoluta e infinita hacia la que tiende. El hombre tiende a la verdad absoluta. La inteligencia humana va más allá de todo lo dado, no se contenta nunca con las cosas como están dadas, sino que las modifica, transforma, inventa cosas nuevas. Por esta característica, el hombre, a diferencia de los animales, tiene cultura, inventa una técnica, modifica el medio ambiente, crea una historia. Este dinamismo de la inteligencia forma parte de la naturaleza humana y por eso se puede hablar de una naturaleza abierta o espiritual. Lo mismo podemos decir de la voluntad humana, que es capaz de tender a un bien presentado por la inteligencia. Tiene, por eso, la misma apertura infinita de la inteligencia, no en el sentido de que puede abrazar el bien infinito, sino en el sentido de que no contenta nunca con el bien alcanzado, tiende a un bien siempre nuevo y siempre más grande, como la inteligencia es potencia ilimitada de verdad. Así la voluntad es potencia ilimitada de bondad, de tal forma que podría descansar solo en el gozo del bien ilimitado y absoluto. Por lo tanto, solo Dios puede saciar la infinita sed de verdad y de bien que es propia del ser espiritual. El hombre, por tanto, esté hecho de modo que su misma estructura ontológica es un reclamo y una referencia al absoluto. Existe, por tanto, una naturaleza abierta común a todos los hombres, que es el presupuesto para el deseo y la búsqueda de Dios. La revelación cristiana es una llamada al diálogo y encuentro con Dios. Esto es lo que sin duda lo ha reafirmado el Catecismo de la Iglesia Católica y les invito a revisar el numeral 27 y 28. Según todo lo visto, podemos concluir que el hombre, por poseer una naturaleza espiritual, naturaleza racional espiritual, es capaz de Dios. El hombre está en búsqueda, está inquieto, porque en el fondo está buscando a su origen frontal, que es Dios. Dos ideas respecto a esta capacidad de Dios. El hombre puede llegar a Dios en potencia, o sea que tiene la capacidad, como estamos diciendo, de recibir la revelación, de recibir a Dios. En acto puede hacerlo, pero con la ayuda sobrenatural, con la gracia sobrenatural. Esto lo hace ser un hombre religioso, ¿no? El hombre, por dimensión natural, es un ser o un homo religioso. Ser o buscar a Dios es parte de su constitución ontológica. Dios es un problema del más acá, que explica la realidad del hombre. Y ya para terminar, les dejo con un pensamiento de un filósofo español, Xavier Zubiri, para que continuemos con la reflexión personal. Muchas gracias. Cualquier duda, ahí tienen mi correo. Y finalmente,